Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. En este programa vamos a abordar la situación de la micro y pequeña empresa en nuestro país. Debemos de entender en el contexto actual en cual se encuentra nuestra economía un déficit gemelo. Particularmente nos llama la atención el déficit comercial, que en los hechos implica que tenemos más importaciones que exportaciones. Son muchas las causas, una de ellas es el tipo de cambio fijo que mantiene el gobierno del MAS, lo mantuvo durante más de 8 años, que en los hechos no favoreció al exportador, sí al importador. Es por eso que el contrabando se multiplicó en nuestro país, con todas las secuelas que ello conlleva. Al margen del déficit fiscal, más de 6 años, nuestra economía es líder en déficit fiscal. Somos el país en Latinoamérica que tiene el déficit más alto después de Venezuela, que no es motivo de comparación sin duda. Y no hay duda de que la situación ahora ha cambiado. Tenemos un gobierno que no se puede calificar solamente de transitorio, porque van a estar cuando menos hasta fines de mayo. Eso implica, ¿no es cierto?, de que nosotros responsablemente debemos pensar en tomar algunas acciones. El actual gobierno ya lo ha anunciado, ¿no es cierto?, lo está poniendo en práctica, entre ellos, por ejemplo, eliminar los vetos a las exportaciones. Hay que entender, ¿no es cierto?, de que nuestro país necesita ingresar a su malograda economía divisas. Y estas divisas son necesarias no solamente para poder equilibrar la balanza comercial, sino también para, de algún modo, ¿no es cierto?, frenar la caída de nuestras reservas internacionales. Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, se abre un nuevo escenario, expectativas especialmente para los sectores que han sido bastante menospreciados en el pasado, ¿no es cierto?, que están en busca de una nueva coyuntura, y esa coyuntura naturalmente la da este gobierno. Para ello lo hemos invitado para abordar estos temas de interés, ¿no es cierto?, lo hemos invitado al viceministro Ronnie Áñez, viceministro de la pequeña y mediana industria, a quien le damos la bienvenida. Ronnie, bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Me parece que los temas de coyuntura, la situación del país que hemos recibido, la misión nuestra en este periodo de transición, ¿no?, para poder avanzar en estos cortos meses que tenemos es importante, y aquí estamos, ¿no?, para darle el hombro al país. Así es, Ronnie. Sin duda ustedes van a sentar no solo las bases, sino van a fijar, ¿no es cierto?, una nueva política económica. Ya lo anunció justamente el ministro del sector, ¿no es cierto?, cuando apoyando lo que ya había manifestado también el de Hacienda, el de, entre otras medidas, eliminar los vetos a las exportaciones. Eso va a coayudar, ¿no es cierto, Ronnie?, a que nuestra balanza comercial se pueda cambiar, ¿no es cierto?, hacia un escenario favorable, al margen de que, ¿no es cierto?, en este caso todos nuestros productores van a tener mercado, ¿no?, que es lo que principalmente demandan. Sí, justamente, ¿no?, una de las misiones que tenemos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Productivo y en este viceministerio en especial es lo que usted acaba de mencionar. La importancia, ¿no?, de abrir nuestra frontera, producir primero, ¿no?, que no hemos olvidado de eso. No había apoyo del actual o del anterior gobierno. Hemos recibido un país dividido por todos los sectores. Hemos recibido un país con una deficiencia, un déficit fiscal. Hemos recibido un país con un veto a las exportaciones. Hemos recibido un país con ganas de hacer bastantes cosas, pero no se le dio la oportunidad. Hemos estado viendo en estas últimas 2-3 semanas la forma, ¿no?, de levantar la economía, y me parece que una de las formas es justamente levantar el veto de las exportaciones, que, como lo dijo nuestro ministro, en 10 días más podría llevar a suceder. Así es, y eso es bueno, Ronnie, ¿no es cierto?, por todo lo que conllevaría, al margen de que no nos olvidemos de que nuestro país lamentablemente es líder, ¿no es cierto?, pero en el crecimiento de la economía informal. La economía formal en nuestro país no pasa del 20%, y las razones son múltiples. Entre ellas podemos mencionar algunas, ¿no es cierto?, por la carga laboral, ¿no es cierto?, la carga tributaria es muy pesada, ¿no es cierto?, para aquel pequeño emprendedor. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, estas medidas, ¿no es cierto?, de eliminar los vetos a las exportaciones también vendrán como otras, ¿no es cierto?, complementadas también en el sector laboral, en el sector tributario, para poder beneficiar a estos sectores, ¿no?, porque no nos olvidemos que en el pasado, Ronnie, ¿no es cierto?, el segundo aguinaldo, por ejemplo, lo que hacía en los hechos, ¿no es cierto?, era simplemente ser utilizado como un instrumento de carácter político, ¿no es cierto?, porque el segundo aguinaldo lo que hizo es liquidar en realidad a la pequeña y mediana empresa, porque los únicos que tenían posibilidades financieras de poder solventar este pago eran las grandes empresas, que en nuestro país no pasan del 15-20%, ¿no es cierto?
Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, este año ya conocemos, ya no se va a pagar el segundo aguinaldo. Este es un alivio para el sector, pero sería importante, ¿no es cierto?, en este caso, que el nuevo gobierno pueda ver algunos otros mecanismos, como por ejemplo de la liberación, por ejemplo, de aranceles para la importación de maquinaria, de equipo, ¿no es cierto? La política nuestra va a ser comprendida y se ha visto, ¿no?, en el caso del viceministerio, que tenemos cuatro pensamientos, 4 líneas, 4 formas que vamos a trabajar en base a la honestidad, en base a la transparencia, en base al trabajo y en base a la producción. Esos 4 tips que nosotros vamos a emplear en este viceministerio, que yo creo que tiene que ser el pensamiento, ¿no?, del productor boliviano, aceptar que hemos cambiado la modalidad, hemos cambiado la mentalidad, nos estábamos enfrentando entre nosotros mismos, nos bloqueamos entre nosotros mismos y lamentablemente muchos sectores productivos alentados, si quiere, por una política negativa, por una ideología nefasta para el gobierno, para el pueblo boliviano, nos ha llevado a una confrontación innecesaria. Porque si nos ponemos a pensar todo el déficit económico que hemos tenido, las pérdidas, grandes pérdidas que ha tenido el sistema productivo han sido tan grandes que fue solamente por nosotros mismos, por la mala política económica que nos dejó el gobierno. Usted ha hablado del tema del doble aguinaldo. Nosotros hace 2 semanas atrás recibimos la noticia que solamente quedan 90 millones de bolivianos para el tema del segundo aguinaldo. Este segundo aguinaldo que fue utilizado el año pasado, aún no sabemos nosotros a ciencia cierta si los datos del gobierno que introdujo al INE son ciertos para llegar al decreto del doble aguinaldo. Más aún, a pesar de eso, hemos nosotros logrado, ¿no?, como productores, hoy nos toca ser gobierno, sobrellevar esa carga tan fuerte porque el productor no quería entrar al sistema impositivo. Hemos tenido nosotros que modificar, si ustedes quieren, hasta aceptar una imposición de la parte tributaria, de llegar al régimen simplificado, favorable en algunos momentos, negativos en otros, pero con el miedo del productor al tema de la renta, al tema de los impuestos. Por eso es que hasta hoy en día mucha gente a nivel nacional aún no se ha inscrito como productor para tener el tema de la billetera móvil habilitada como microempresario. Ha habido una no acertada política económica del gobierno. Nos está costando mucho y nos va a costar en este periodo de transición levantarnos, pero lo estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el productor, el micro, el pequeño, la mediana y la gran empresa pueda recibir en verdad el beneficio que este gobierno transitorio le va a dar. Así es. Sería importante, ¿no es cierto, Ronnie? Porque si somos claros, ¿no es cierto?, el pago del segundo aguinaldo debió obedecer otro tipo de criterios. El criterio debió ser, ¿no es cierto?, aumentar la productividad, se aumenta, ¿cierto? Pero la productividad en nuestro país nunca aumentó, justamente porque el productor nunca tuvo el mejor escenario, ni en materia tributaria, ni en materia laboral, nunca fue tomado en cuenta. Si solamente vemos el caso de la materia laboral, ¿no es cierto?, era prácticamente prohibido, ¿no es cierto?, para el empresario, el emprendedor o el pequeño inversionista tener una planilla de empleados, porque una vez que pasaban el periodo de los 90 días sobrevenía una carga imposible, difícil de sostenerla, ¿no es cierto?, casi un 40-50%, ¿no es cierto?, que era financieramente improbable, ¿no es cierto?, de poder ser pagada. Y si eso le asociamos el hecho a la carga tributaria, sin duda, ¿no es cierto?, de que en este caso el empresario, el emprendedor en nuestro país no tenía las mejores posibilidades. Entonces, es más, ni siquiera era tomado en cuenta en las negociaciones, era ignorado, ¿no es cierto? Entonces, hay un nuevo escenario y es importante que ustedes vayan sentando en este caso las bases, ¿no es cierto?, para que la política económica pueda dar un cambio, un viraje, ¿no es cierto? Es importante pensar en el mercado, porque lo que sucedía en el pasado es de que, si bien es cierto, había una expansión del modelo económico, pero eso era fruto, ¿no es cierto?, al super boom de los commodities, o sea, las exportaciones, en este caso de gas natural, de minerales y de la soya en menor medida, ¿no es cierto?, fueron favorecidas por este superciclo de los commodities, pero eso terminó en el 2013 y a partir de 2014 las economías a nivel global se encuentran en proceso de desaceleración. Lo mismo, naturalmente, en nuestro país no está ajeno y hay una contracción que se siente en la economía, hay menos liquidez, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes en este caso, ¿no es cierto?, sobre todo,
puedan abrir un nuevo horizonte, ¿no es cierto?, para quienes producen en nuestro país. Lamentablemente, quienes producen en nuestro país siempre han sido los menos tomados en cuenta, ¿no? Es importante que ahora ustedes, por ejemplo, abran este nuevo escenario, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran ser actores, pero ser actores de este cambio, pero no solamente con palabras, sino lamentablemente tienen que venir acompañadas con disposiciones, con un marco normativo, y entre esos, ¿no es cierto?, la importación, maquinaria, equipo, que en otros países están liberadas de impuestos, ¿no es cierto? Ojalá que con ustedes, ¿no es cierto?, pudieran materializar estos propósitos, ¿no? Sí, la normativa vigente, las competencias que tenemos en algunos viceministerios, en algunos ministerios, va a ser acentuada de tal forma que podemos nosotros llegar al sector productivo en la forma correspondiente. Ahora, el año pasado, antes que se elabore el decreto 3747 del doble aguinaldo, se entabló una negociación entre los sectores orgánicos de las CONAMIPE y FEDEMIPE con el gobierno central, donde se pedía que el doble aguinaldo llegue a ser un 40% para el pequeño productor. En negociaciones entre uno y otro, se aceptó solamente el 15% de ese doble aguinaldo, que debía ser exclusivamente para los sectores MIPE y PYME. Lamentablemente, con algunas argucias que modificaron ese decreto, engañoso para el sector productivo, pequeña y microempresa, entraron otros tipos de niveles empresariales donde perjudicó bastante al pequeño productor. Entonces, cuando había una actividad, cuando se llegaba a habilitar el doble aguinaldo, los supermercados generaron una ganancia espectacular en desmedro del pequeño productor. Entonces, a pesar de eso, los MIPE y PYME han estado avanzando, se han organizado varias ferias, sendas ferias en varios departamentos, se han estado elaborando políticas de trabajo internas entre los sectores orgánicos sociales para poder sobrellevar esta pesada carga de recibir un doble aguinaldo, cerrando algunas microempresas, cerrando algunas pequeñas empresas, porque no nos alcanzaba al sector productivo para poder cubrir un segundo aguinaldo. Imagínense ustedes que en diciembre hay que pagar el sueldo de noviembre, el aguinaldo, segundo aguinaldo y preparar el sueldo de diciembre. O sea, 4 movimientos económicos fuertes hemos recibido nosotros a finales del 2018, haciendo que muchas empresas, microempresas, inclusive algunas medianas empresas, lleguen a quebrar. Así es. Esa es una realidad absolutamente incontrastable, es una realidad absoluta. Lamentablemente el segundo aguinaldo solamente fue manejado como un instrumento, en este caso electoral, porque se privilegió en el gobierno del MAS la agenda política, la agenda económica. Es por eso que se fueron postergando una serie de medidas que no solamente tuvieron que ver con el tipo de cambio, ¿no? Entre otras, por ejemplo, tuvo que ver con otro tipo de hechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de no flexibilizar, por ejemplo, en materia laboral. Hoy por hoy no es tomado en cuenta el que genera empleo, no es tomado en cuenta para en absoluto ninguna negociación, y son los que crean las fuentes de trabajo. Es más, ya ni siquiera se les permite, porque se eliminó el preaviso. Entonces el empleador ha sido totalmente desfavorecido, y está claro que los más perjudicados han sido los más débiles, ¿no es cierto? Entonces las micros y pequeñas empresas. Estos deberían de ser objeto naturalmente de un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Deberían tener, no solo en materia tributaria, sino en materia laboral también, porque son unidades familiares productivas que no tienen mayor capital, ¿no es cierto? Lo que están buscando son oportunidades. Y como tú bien lo manifestabas, Ronnie, el caso de la billetera móvil, ¿no es cierto?, que por suerte ya no se paga más el doble aguinaldo, yo creo que hay que eliminarlo para siempre, ¿no es cierto?, porque eso no benefició más que a un propósito político, porque no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que el gobierno del MAS era un gobierno en realidad comunista, ¿no? Y los gobiernos comunistas lo que buscan es la eliminación de la empresa privada, ¿no es cierto?, el capitalismo de Estado, lo que se denomina. Entonces, esos tipos de gobiernos estructuralistas, ¿no es cierto?, tienen otro tipo de enfoque. Naturalmente, esto ya entró, como se dice, en desgracia, ¿no es cierto?, son 14 años donde, entre otros, fracasaron, no solamente en no industrializar nuestra economía, tampoco diversificarla, y en los hechos continuamos siendo una economía extractiva. Vivimos solamente de la renta que nos puedan generar estos commodities, que como sabemos, ¿no es cierto?, no encuentran hoy los mejores precios. Entonces es importante que ustedes, en este caso, como gobierno, así sea transitorio, vayan fijando las bases, por lo menos, para que se vayan cambiando algunas políticas, y es importante que se tome en cuenta a los más débiles. Entonces resulta importante, ¿no es cierto?, que ustedes no solamente estén reuniéndose como están haciendo ahora con estos sectores, sino además les hagan abriendo
acompañado de esto es una serie de medidas, disposiciones de orden normativo que les permitan, ¿no es cierto?, encontrar un mejor escenario para que sus productos, ¿no es cierto?, puedan llegar en condiciones competitivas al mercado, ¿no es cierto? Sí, las reuniones que hemos estado estableciendo con los sectores, ya es mi tercera semana que estoy en la ciudad de La Paz, han sido un poco penosas al comienzo, por el sentido de que llegaban los sectores, ingresaban a la oficina del viceministerio de la micro y pequeña empresa y se quedaban asombrados porque veían un viceministro que conversaba con ellos, dialogaba con ellos, escuchaba sus necesidades, escuchaba, ¿sabe qué? Tantas penurias, decían ellos mismos, ¿no? Nos han olvidado durante 13, 14 años. ¿Y qué hemos conseguido? Ni siquiera ingresar a esta oficina, que es oficina del pequeño y microempresario. Hoy la política de nosotros ha sido bastante clara. Todos ingresan, todos entran, todos reciben por igual. No tenemos distinción de clase, tampoco de sector político, porque en mi oficina han entrado de todos los sectores, ya sean la FERMIPE, la FEDEMIPE, la CONAMIPE, que tres han aparecido con una división espectacular a nivel nacional y sin importar el color político. No hemos nosotros hecho discriminación en ningún momento para que los sectores entren, conversen con nosotros, veamos sus necesidades, veamos también la forma de poder ayudarlos, de poder ver que esa necesidad imperiosa que tienen ellos es producir primero y comercializar después. ¿Qué ha pasado con el tema de la comercialización? No tenemos apertura de mercado. Y aparte de eso, nos han mentido durante todo este tiempo, diciéndonos que no había ningún tipo de relacionamiento con la embajada americana, con los Estados Unidos, cuando la mayoría de las exportaciones que tenemos nosotros en Bolivia son justamente hacia los Estados Unidos. Perdón que te cortes, Don, en el caso de la comercialización sería importante que ustedes vayan innovando, ¿no? Te comentaba fuera de cámaras, por ejemplo, hay otros países como Colombia, donde han convertido los aeropuertos en zonas francas, ¿no? Entonces, quienes acuden al aeropuerto, sea para hacer un viaje o para recibir algún pariente, familiar, etcétera, ¿no es cierto?, tienen ahí la oportunidad, ¿no es cierto? En este caso el productor, desde los chocolates Taboada y de tantas otras marcas, Seibo, La Paz, etcétera, van a encontrar un mercado importante porque van a poder vender, porque quienes acuden ahí van a tener una zona franca libre de impuestos, ¿no? En el caso Colombia, como te contaba Zoni, ¿no es cierto?, se ve es aquello, ¿no es cierto?, que la gente acude, porque sabe que ahí puede encontrar un precio más barato, porque no tiene impuestos, no tiene el IVA, que es de entrada el 13%, no tiene el impuesto a las transacciones, que es el 13%, ni el impuesto a las utilidades. Entonces, naturalmente tiene un precio distinto, ¿no es cierto? Entonces, y eso es tanto para vuelos nacionales como para vuelos internacionales. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que todos los aeropuertos de Colombia se convierten en centros, de lo que tú mencionas, centros comerciales, que es lo que buscan, ¿no es cierto? En este caso, esos pequeños, ¿no?, productores y también, ¿no es cierto?, quienes se dedican al comercio de estas, ¿no es cierto? Sería importante que ustedes vayan innovando en eso, que otros países ya lo han hecho, ¿no es cierto? Sería importante que ustedes juntos vayan acompañándolos de una serie de medidas distintas, no para nuestro país, pero que en otros países han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, nosotros estamos recibiendo, ¿no?, en la oficina del viceministerio las propuestas que están llegando, ¿no?, de los diferentes sectores productivos. Hemos hecho 3 reuniones muy importantes con los municipios de La Paz, donde a través del secretario de Desarrollo Productivo aperturó una alianza con el gobierno central, fortaleciendo al pequeño sector productivo. Hemos tenido el sábado reuniones en el municipio en el departamento de Chuquisaca, en Sucre, donde la alcaldía municipal, la misma forma que el secretario de Desarrollo Productivo de La Paz, igual recibimos nosotros el mismo apoyo, el mismo consenso, la misma ideología de trabajo, de misión, de producción, la hemos tenido en esos dos municipios. Hoy estamos en Cochabamba, hemos tenido una recepción espectacular del gobierno municipal de Cochabamba, de la misma forma la gobernación, donde hemos hecho una alianza entre los sectores, igual que las CADEPIA, igual que la FEDEMIPE, igual que la FERMIPE en Cochabamba, donde hemos aunado un esfuerzo importante con una sola visión y pensamiento: levantar nuestra Bolivia resquebrajada, olvidada, dividida, en producción, en trabajo, en desarrollo, y con nuestra presidenta actual, con una visión que tiene de apoyar al pequeño sector, creo que lo vamos a lograr. Qué importante, ¿no?, escuchar eso, ¿no es cierto?, de que los tiempos de cambio, ¿no es cierto?, han llegado, es necesario, todos sabemos que toda la alternancia es positiva,
¿no es cierto? Y es valorable el hecho, ¿no es cierto?, de que se hayan dando esta suerte de hechos, ¿no es cierto?, porque va a cambiar el escenario, sin duda, ¿no es cierto? Finalmente lo que todos buscamos es el bienestar común, ¿no?, sin interesar los colores, ¿no es cierto?, pero creo que nuestro país reclamaba eso, ¿no?, desde el turismo, ¿no es cierto?, el que se hayan restablecido relaciones con Israel, por ejemplo, dejando a un lado el tema político, significa para todo el norte de La Paz, nos reactivar el turismo, ¿no? El turismo que va desde Rubén-Abaque, Canavir, etcétera, ¿no es cierto?, que eran poblaciones que vivían del turismo, pero por una cuestión política ajena a nosotros, ¿no es cierto?, nos vimos involucrados, perjudicando, ¿no es cierto?, en este caso a la hotelería y a la gastronomía y a todo el turismo de aventura que se vive en todos esos lugares. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que primero ahora pensemos en el país, ¿no es cierto?, y qué bueno, ¿no es cierto?, que se estén dando este gobierno de transición, las bases, se estén sentando cuando menos, ¿no es cierto?, para que quien venga después, que seguramente va a ser un gobierno de centro, ¿no es cierto?, pudiera terminar de conciliar y además, ¿no es cierto?, abrir una agenda en la cual todos los actores económicos sean tomados en cuenta, porque no suceda como en el pasado, ¿no es cierto?, que en el caso, por ejemplo, de las negociaciones laborales, el empresario prácticamente era ignorado, no era tomado en cuenta, pero era el que generaba empleo. No estamos olvidando que en nuestro país, ¿no es cierto?, se requiere tanto de la inversión privada como de la pública, ¿no es cierto?, ambas, así como la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa lo que te reclama principalmente es seguridad jurídica, no confiscaciones. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, de que hay un nuevo escenario, ¿no es cierto?, y qué importante que ustedes estén sentando las bases de este cambio, ¿no? Sí, las bases que estamos sentando son justamente siguiendo, ¿no?, la visión que tiene nuestra primer mandataria, que tiene el ministro de Desarrollo Productivo, y este viceministerio ha entendido la misión que tenemos. Ya hemos realizado contacto con varios municipios, ya desde la semana pasada estamos en Viacha, hemos hecho una feria de doble aguinaldo espectacularmente organizada, en Mapa, con lo que también estamos coordinando, ha tenido una super venta, igual que los pequeños productores. Hemos estado en Tupiza, hoy estamos en Villazón. El alcalde de Villazón me ha honrado con su llamado hoy en la mañana diciendo que me esperaba para que podamos los dos juntos inaugurar esta feria, que la esperaban con tanta ansiedad para poder estar y levantar el sector productivo que estamos ahí. Las próximas semanas tenemos diferentes ferias, Villamonte, Riberalta, Cobija, Guayaramerín. O sea, estamos nosotros coordinando con los actores municipales. Y algo que se olvidó o que nosotros queremos reencauzar es el tema de la asociatividad, de relacionamiento, la articulación entre el sector público y privado, muy bien lo que has manifestado, pero aparte no solamente relacionarse y sentarse a tomar un cafecito, sino sacar de cada reunión de planificación estrategias para el sector productivo, que es lo que hemos elaborado hoy en Cochabamba, con la gobernadora y con la alcaldía, que hemos hecho el fin de semana en Chuquisaca y comenzamos en La Paz. Ya se está articulando nuevamente el sector productivo con los actores públicos y privados, que eso vamos a comenzar de aquí para adelante. Esas bases que bien lo estás mencionando, queremos que sean sólidos cimientos para que el gobierno que venga, ya sea de centro u otro, siga la misma línea de trabajo que queremos nosotros establecer en Bolivia. Señor viceministro, le agradecemos por su visita al programa y esperamos contarle en una siguiente oportunidad con su presencia. Muchas gracias y decirle al sector productivo que antes han habido algunos problemas con el anterior gobierno, cuando por ejemplo en vez de que nuestros productores les fabriquen las botas, la indumentaria de las Fuerzas Armadas, llegaban de China ya fabricadas, atentando contra la pequeña empresa. Dos, que también es importante, nosotros hemos realizado reuniones ya telefónicas primero de coordinación, donde a través de la Cancillería vamos a levantar un diagnóstico en los 38 países donde tenemos cónsules y embajadores, la parte diplomática, para que nos envíen los diagnósticos o qué necesidad hay en esos países para que nosotros comencemos a redibujar el tema productivo en el tema de exportación. Bien, qué bueno, Ronnie, qué bueno y que todos podamos ser parte de ese cambio, ¿no? Todos los actores. Gracias y les agradecemos su audiencia. Buenas noches.